Hola, soy Héctor y esto es Biblia Notas. En esta oportunidad vamos a aclarar, o mejor dicho, vamos a examinar ciertas curiosidades. Una de las curiosidades que fue es justamente sobre la salvación, que algunos usuarios han comentado y me han enviado un correo electrónico también. Bueno, veamos algunos detalles. Tengo esto. Vamos a hablar sobre la salvación, curiosidades. Primero, el pueblo judío. Eh, Bueno, yo lo tomaría el pueblo de Israel, todo eso, pero la gente lo separa de esta manera. No tengo idea del por qué, pero lo separa. El pueblo judío piensa que es el Antiguo Testamento y el pueblo disperso, los goyim o los gentiles, son el Nuevo Testamento. Quiero hacer hincapié realmente sobre ciertos detalles, entender cómo viene la salvación, todo eso. Vayamos a esta nota que es muy importante de Mateo 19, versos 16 y 30. Ustedes ya lo conocen eso. Vamos a ir directamente aquí. Aquí tengo eso. Sobre el joven rico. Aquí está. Dice de esa manera: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Lo curioso de esto es que este joven, este hombre, que le diga maestro, Kersi, que viene de la familia, bueno, podemos decir hebrea, de la familia realmente judía, que va a la mezquita y bueno, a la sinagoga, mejor dicho, y bueno, y todo eso. Lo curioso es que él pregunta esto para obtener vida eterna. Todos quieren tener vida eterna. Bueno, sí, la mayor parte, todos en realidad. ¿Qué debo tener? ¿Qué debo hacer para obtener vida eterna? Jesús le dice de esta manera: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? ¿O qué es lo bueno que debo hacer? Dice. Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Dice: si quieres entrar en la vida, dice, obedece los mandamientos. En la vida obedece los mandamientos. Vamos a ver eso en otro idioma también, diré en otra versión de la Biblia. Dice: ¿cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: lo interesante es esto: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se refieren esto? Justamente de los últimos 5 mandamientos, de los 10 mandamientos, hace referencia a esto. Todo eso los he cumplido. Él dice que lo ha cumplido, es un joven que lo ha cumplido esto. ¿Qué más me falta? Lo curioso es que este hombre ha estado siguiendo todo lo que es los mandamientos. No sé si puede ser rajatabla, pero ha estado obedeciendo todos los detalles. Si quieres ser perfecto, anda. Dice, ahora hablamos de perfección. Dice, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres, todo eso. Y tendrás tesoro en el cielo. Ahora está hablando de tesoros en el cielo. Luego dice, después de haber hecho todo eso, luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Lo curioso de esto, él escuchó, dice, si quieres ser perfecto, dice, vende o dáselo a los pobres. Esto le volvió algo triste. Si le volvió algo triste, entonces es algo que menciona luego Jesús. Dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, porque está pegada a sus riquezas en realidad, aunque cumple los mandamientos, de honrar a sus padres, todo eso, porque hasta los ricos pueden honrar a sus padres, no hay ningún problema, somos personas realmente que hacemos, que obedecemos, somos obedientes. Hay muchos que son desobedientes realmente. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Vayamos esto un poquito más allá. Voy a buscar aquí, es Mateo 19. En esta versión voy a buscar Mateo 19. Mateo 19. Ok. ¿Qué versículo? Creo que era el versículo 16 directamente. Aquí está.
el joven rico. Aquí en otra versión lo dice así: un joven se acercó a Yahshua y dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Nuevamente pregunta cosa buena, o sea, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Él, que ya conoce, él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero pero si quieres tener vida eterna, observa los mitzvot, eso que decir, los mandamientos. El hombre le preguntó: ¿cuáles? Y Yahshua le dijo: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos. El joven le dijo: todo esto he cumplido, ¿qué es lo que aún me falta? Y Yahshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus porciones y da el dinero a los pobres. Tendrás riqueza en el cielo. Después ven y sígueme. Pero el joven oyó esto, se retiró porque era rico. Habla de las riquezas. Aquí la mayoría puede pensar en las riquezas. Sí, puede ser una opción, las riquezas. El otro es: ven y sígueme. A veces es un poco difícil dejar todas las cosas que tiene, posiciones. O sea, seguir a Jesús es dejar todas las posiciones. Entonces hay muchas cosas. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: sí, les digo, será muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de Yahweh, dice. Además, les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Yahweh. Cuando los discípulos oyeron esto, se quedaron totalmente sorprendidos. Entonces preguntaron: ¿quién puede ser salvo? Yahshua los miró, dijo: humanamente esto es imposible, pero con Yahweh todo es posible. Esto es lo más interesante. Todo es posible. La gente, la mayoría, habla de que los mandamientos te van a salvar. En realidad los mandamientos es obediencia al Señor. Creer, tener fe y obediencia lleva a seguir el camino. Ahora, ¿por qué les menciona esto? Mateo y Lucas 18 hablan de lo mismo. Sabemos Juan 3:16, conocemos este versículo. Pero lo más curioso de ese versículo, voy a buscarlo acá, Juan 3:16. Juan 3 directamente. ¿Qué quiero mostraros con esto de Juan 3? Habla Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un judío, un fariseo. Y a él le menciona estos detalles, no le menciona a sus discípulos ni nada de eso. Le menciona claramente. Y aún más, antes del 16 menciona: tú siendo maestro, lo menciona. ¿Dónde está? Aquí dice el 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hablaron de que tiene que nacer de nuevo en el Espíritu. Habla del Espíritu, nacer en Espíritu. Es algo muy diferente. Cuando uno cree en el Señor, nace en Espíritu. Es lo que menciona acá. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, conocemos esto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, basta con creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener vida eterna. Esto está comentando y mencionando realmente a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso menciona justamente de la serpiente de Moisés, que levantó la serpiente, que tenían que ver esto y si creen iban a tener se iban a salvar. Es lo que habla de esta historia en el Antiguo Testamento. Por eso es muy muy importante conocer el Antiguo Testamento y cómo Jesús está dándole salvación a este pueblo judío. Ahora muchos van a mencionar este detalle de que Jesús está hablando a los judíos. Vayamos un poquito ahora a aquellas personas que no son judíos. Aquí para nosotros, los que no somos judíos, o los que no somos, en este caso hebreos, judíos, los que somos gentiles, o personas que no llegan a ser realmente de la sangre o de ese lugar, dice que para nosotros es mucho más fácil creer. Obvio, con creer realmente tenemos vida eterna. Es mucho más fácil. Pero a veces para los judíos o para muchas personas que
Dicen que los mandamientos es importante, los mandamientos, esos mandamientos te ayudan y te salvan de muchas cosas. Y aún más, creces en el conocimiento del Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Simple, no habría más. Ahora, aquí vamos a ir un poco de chocas algunos detalles. Creer todo esto. Pero, ¿qué pasa de la famosa oración? Eso he escuchado un montón de cosas. Vayamos un poquito a eso de... Antes de ir a esas oraciones, vayamos a Juan 5:35. Creo que tenía por aquí ya eso, ¿o no? Creo que no. Entonces vayamos aquí, Juan 5. El versículo 35-40. Aquí estamos. Del 35, bueno, estaba hablando Jesús y le estaba comentando algunos detalles sobre el Padre, todo eso, el testimonio. Veamos qué nos dice. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisierais regocijaros por el tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio, habla del testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, le está siendo obediente al Padre, todo eso. También dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, si ni siquiera están creyendo a lo que Moisés dijo, peor a Él no lo están pudiendo creer. Ahora lo interesante dice, el 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús menciona esto. Ahora, ojo, aquí es muy importante, dice escudriñad las escrituras. Jesús todo el tiempo ha estado hablando de la Torá o el Pentateuco, y también de los salmos, de los proverbios, todo eso del Antiguo Testamento, porque en la época de Jesús no había el Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles no había el Nuevo Testamento. Por eso muy muy importante tener, gracias al Antiguo Testamento tenemos estas cartas, escritos y biografías en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender mucho más, porque ellos nos los explican. Es por eso. Y dice, escudriñad las escrituras. Tenemos que entender las que nos dice el Antiguo Testamento para obtener la vida eterna. Y esa vida eterna tenéis, dice, y que dan testimonio de Jesús. Si solo entendemos lo que es Juan capítulo 1, tenemos una gran referencia al libro de Génesis capítulo 1. Es muy claro. Vayamos un poquito más. Juan 7:32. Vayamos a Juan 7. Esto es algo muy interesante. Todos tienen muchos detalles, pero vayamos. Aquí, cuando los fariseos estaban buscando a Jesús para aprender de todo eso, dice. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prender, para que lo atrapen realmente. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Ya estaba anunciándose ya su muerte. Dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Bueno, esto lo va mencionando. Eso nos recuerda también Juan 14:1 o 2 y 3 eso. Entonces los judíos dijeron entre sí. Lo curioso es que aquí los judíos conocían esta palabra y entendían, tal vez, no sé, ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos. ¿Seguirá la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Curioso que menciona la palabra dispersión, porque en el Antiguo Testamento se recuerdan que el pueblo de Israel se dividió en dos, la tribu de Judá y la tribu de Israel, esos dos solamente. Bueno, entonces la tribu de Israel era el Israel del norte y el Israel del sur, esos detalles así. Entonces el Israel del sur regresó actualmente lo que es el pueblo de Israel. El pueblo del norte, Israel del norte, no regresó, se dispersó por todo el mundo. Bueno, se dispersó con los que estaban viviendo eran esclavos, bueno, todo eso. Y aquí menciona a los dispersos, porque se han dispersado. Entonces, estos los que eran del norte se han dispersado, se han hecho, han formado familias con griegos y con otros también. Menciona esto. ¿Qué significa esto?
que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a dónde yo estaré vosotros no podréis venir. Se van preguntando esto. Es algo muy curioso. Y claro, los fariseos, ellos tenían la palabra en sí. A veces nosotros, los que estudiamos la Biblia, o los que estudian entre comillas la Biblia, nos enfocamos solamente en ciertos versos, como ahorita yo me estoy enfocando en ciertos versos también, pero no vemos todo el panorama. Sería bien ver todo el panorama del trasfondo en realidad para poder entenderlo todo. Pero bueno, yo puedo ver un poco más allá, donde nos va mostrando esos detalles. ¿A qué lo llaman disperso? Porque ya tengo un trasfondo o el background de mí, que ya conozco algo de la escritura en el Antiguo Testamento. Por eso les voy explicando ese detalle. Vayamos a algo más. Quiero tocar esto de Romanos. Lo que me han estado exigiendo mucho es esto: Romanos 10:9. Romanos 10:9, creo que aquí tenía. Veamos aquí. Romanos. Aquí menciona, dice, habla sobre también, no titula nada. 19, habla de cómo podemos ser salvos. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, ¿qué es lo que están predicando? Dice, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los romanos, ¿esto a quién está hablando? Bueno, la carta fue a los romanos en realidad, y la mayoría esto agarra, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Esto automáticamente pareciera que va en contra de lo que hace un momento vimos en Juan 1, digamos. Juan 1 dice, Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Creer, confianza, poner su confianza en Él. Mientras en aquí dice que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, o sea, que es el Señor, ya, entonces estás buscando confesar. Cuando una persona va a confesar, es que tú vas a poner tu confianza en esa persona. Para ganarse la confianza, decir que Él es tu Señor, tienes que vivirlo. No es simplemente así. Ahora, el siguiente dice: creerse en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora aquí va enfocándose a lo que, si tú estás creyendo en Él y que realmente sabes la certeza realmente que Dios mismo, que el Padre lo resucitó, entonces dice: serás salvo. Mire, ese camino, a veces esto parece muy simple para muchos, muy simple. Habla con tu boca y cree en el Señor Jesús, que es el Señor, y crees en tu corazón y serás salvo. Algo simple, es como una oración, pero no es tanto así. En esta parte no se sabe cuánto tiempo Pablo estaba predicando, y esto es lo que predica. Aquí dice: es la fe que predicamos. Dice, esto es lo que está predicando. Dice: porque con el corazón se cree la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Ya, es curioso lo que va mencionando esto. En Juan 3:16 dice: mas a todos los que creían en Él tienen vida eterna. Creer en Él. Entonces, ahora, aquí dice: más a todos que creen en su justicia. Ya está hablando de la confianza, de creer en Él, que ya tomamos ese tema en tengo otro video que he hablado sobre ese tema, que les voy a poner en la descripción. Pero con la boca se confiesa para la salvación, hablando de la salvación. Entonces, si nosotros, ¿a qué nos viene con esta de la salvación? Justamente podemos pensar, a mí se me viene a la mente en este momento, en el momento del juicio. Estás confesándote de que tú has sido salvo por el Señor Jesús, o por Yahshua el Mesías. Has sido salvo. ¿Cómo has sido salvo? Porque tú has creído en su palabra. ¿Y qué dice su palabra? ¿Qué dijo Jesús? Habla todo sobre el Antiguo Testamento. ¿Han visto esa línea delgada de correlación? O sea, esa es la curiosidad. A veces nosotros, está bien, estamos conociendo al Señor, estamos haciendo crecer nuestra fe y nuestra confianza para tener la salvación.
Ahora, ¿qué pasa con el ladrón? El que estaba con Jesús, los dos ladrones y Jesús estaba. Habla sobre justamente, eh, le pregunta muchas cosas y dice, cuando estés en tu reino, eh, haces esa referencia. Eh, lo interesante de él es que él creyó, puso toda su confianza en él. Poner toda su confianza, aunque ya estaba a punto de morir, puso toda su confianza. Porque no había más en qué más poner, porque iba a morir. Es algo simple. Ahora, en nuestra realidad actual, eh, si uno quiere ser salvo, pone toda su confianza en eso. Pero a veces esa confianza es manipulada, manipulada por muchas personas que predican sobre la salvación, que es mucho más fácil. Confiesa con tu boca que eres salvo, todo eso. O sea, no es tanto de eso, sino de que puedas tú poner tu confianza en esa persona. Esa confianza, porque, por ejemplo, si tú quieres poner mi confianza en mí, tú no me conoces, en primer lugar. En segundo, tienes que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que no es bueno confiar en el hombre también. Lo dice en la Biblia, creo en Proverbios menciona eso. Y otro detalle muy importante, que en cualquier persona que no demuestra su vida realmente como es y creer en él, en lo que él está mencionando y predicando, tienes muchas dudas. Pero ¿qué tal si realmente crees lo que dice las escrituras? Porque justamente hace un momento leíamos en Juan capítulo 7, no estoy muy seguro, ¿sí? Juan capítulo 7, que hablamos realmente, bueno, Juan capítulo 5 habla de que las escrituras hablan de él. Entonces, no solamente yo te estoy hablando de la salvación, de que tú debes creer en él, poner toda tu confianza en él, porque para ganarte la confianza, para que tú te ganes mi confianza, tú, yo tengo que demostrarte todo lo que yo te estoy hablando y mostrándote en las escrituras. Lo mismo, cuando tú pones tu confianza en el Señor Jesús, pones con tu confianza en Dios, es que tú tienes que conocerle. Porque si no le conoces a Él, ¿cómo vas a poner tu confianza? Es algo simple. Y bueno, ¿qué pasa con el ladrón entonces? El ladrón puso su confianza porque no había más en qué poner su confianza. Porque iba a morir. O sea, tenemos que ver esos lados muy importantes. A veces tomamos lo sentimental, cosa que aquí no se muestra nada de lo sentimental. Tenemos que botar al lado los sentimientos y mostrar la realidad realmente de la salvación, que es muy muy importante. Ahora, ¿la salvación se pierde? Muy buena pregunta. Si la salvación se pierde, en realidad no se pierde si aquella persona pone su confianza en él. Pero si solamente ha puesto su confianza para salir de algún problema, esa persona entonces no es salva. Es lo que actualmente en el mundo hace. Él me conoce y para saldar un problema directamente, y la otra persona, porque como amistad o que le debe algo, le salva, nada más. Pero no de todo el problema. Es simple. En realidad, es simple la salvación. Como aquí lo dice Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, recibir, creer en él, creer en su nombre, recibir y creer en su nombre, y se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, imagínate, vamos a tener la herencia. ¿Y qué herencia le dio realmente a Abraham? Estamos hablando de esa herencia. Y fuera de eso, en Juan 3.16, que tenemos la vida eterna. Los que son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque Dios lo quiso así. Con esto automáticamente se elimina la genealogía, digamos, de la salvación de Abraham. Y ojo, muy detalle, yo quisiera que lo lean directamente. Todos dicen, pertenecemos a la línea de Abraham. Jesús conocía quién era la línea de Abraham, pero lo que me gustaría que lo lean e investiguen un poquito es
quienes se han circuncidado y quienes realmente pertenecen a esa salvación o a esa bendición, ese pacto. Y eso tenemos que ver con el correr del tiempo. Y otra cosa muy detalle también. Todos a veces nosotros juzgamos, bueno, no digo juzgar, pero a veces mencionamos de que el Dios de los hebreos es la salvación. Sí, se ha mostrado como la preferencia a Abraham realmente, porque ha encontrado gracia, de alguna manera, ha encontrado. Y también se ha visto la gracia en Noé, también en Enoch. Ha sido placentero ante él. Lo curioso de esto es que si vemos Génesis antes del capítulo 20, posteriormente también lo pueden ver antes de que nazca realmente Isaac o Yitzhak, hay un detalle muy interesante. Tienen que fijarse en su mapa, en el mapa del Medio Oriente, desde Turquía hasta Egipto y bueno, y hasta Irán, toda esa región. Verifiquen de dónde a dónde ha caminado Abraham y realmente en dónde le ha hablado Dios a Abraham y las otras personas con quien se ha relacionado Abraham, a qué Dios adoraban. Y se van a dar cuenta que Dios no solamente a Abraham hablaba, sino a otras personas. Y es algo muy, muy bueno. Y hablando de salvación. Y con esto voy a terminar. En Hechos 16:31. Hechos, aquí está, 16:31. 31. Esto es lo más interesante. Y eso mucho me lo han dicho. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, esto no es tan sencillo. O sea, al hablar es sencillo. Pero, ¿qué está hablando esto al que le ha encerrado realmente a Pablo? Y ahí está. Y le dicen estos detalles. Y al mismo tiempo, cuando dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron. Eso quiere decir que Pablo habló a este personaje de la salvación y creyó. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué cree en el Señor Jesucristo? Tenemos que conocer quién es Jesús, quién es Yeshua HaMashiach, el Mesías, quién es el Salvador, quién es el Emmanuel realmente, y qué es lo que ha dado al hombre para que seamos salvos. Creer en Él, poner nuestra plena confianza. Y el otro detalle dice, le hablaron la palabra del Señor a Él y a todo lo que estaba en su casa, todos realmente. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizaron. Bueno, el bautismo es un tema muy importante también que vamos a hablar posteriormente, pero sí, es una señal realmente el bautismo de que tú estás poniendo tu confianza al resto de los que están viendo de que tú sigues el camino del Señor. Y es eso. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces, eso es lo importante. Y tenemos que entender mucho el trasfondo realmente. El trasfondo. No tocar cosas, versículos separados por separado. Y a veces unimos ciertos versículos que nos lleva a entender muchas cosas. En realidad muchas cosas. Y a veces nos lleva a otros detalles que no es los mandamientos de Dios. Ojo, muy importante, si entendemos los 10 mandamientos, vas a poder entender realmente qué es creer en el Señor para que tú realmente seas salvo. Es muy, muy importante. Bueno, si te ha gustado este video, suscríbete por favor, comparte con tus amigos, compártelo, ayúdame a crecer más.
Bueno, si tienes algún tema específico, escribe en el box de comentarios, en la caja de comentarios, y dale un me gusta. Y si no, bueno, lo pones también en no me gusta, depende de ti, al final es tu decisión. Y bueno, será hasta la próxima con otros temas o también otra curiosidad que vamos a seguir adelante. Escudriñar las escrituras es lo más importante, porque dice Jesús, escudriñar las escrituras porque en ella encontraréis vida y las escrituras hablan de él. Bueno, hasta pronto y mis bendiciones.